Lección 1. Pedir ayuda. Cuando te enfrentas a desafíos y no hay nadie disponible para ayudarte, ¿qué haces normalmente? En tales situaciones, suelo pedir apoyo a familiares y amigos. Eso suena sensato. Es importante construir una red de personas en las que podamos confiar. De hecho, a veces, el solo hecho de hablar con alguien puede aportar claridad o incluso una solución. Estoy de acuerdo. Es reconfortante saber que no estamos solos en nuestras luchas. Absolutamente. Juntos podemos capear cualquier tormenta. ¿Alguna vez has experimentado un momento en el que te sentiste incómodo al pedir ayuda? Sí, pero he aprendido que la vulnerabilidad es a menudo una fortaleza, no una debilidad. Tienes un argumento excelente. Se necesita valor para tender la mano. Lección 2. El placer del servicio de habitaciones. Entiendo que normalmente ofrecen servicio de habitaciones, ¿es correcto? Sí, de hecho, nos esforzamos por garantizar que nuestros huéspedes disfruten de una estancia confortable. Eso suena fantástico. A los huéspedes les encantará la comodidad de hacer sus pedidos desde la comodidad de sus habitaciones. Sin duda lo hacen. Les permite relajarse mientras disfrutan de una comida sin la molestia de disfrazarse. ¡Qué delicia! ¿Qué tipos de platos suelen pedir los huéspedes? Oh, una variedad. Desde deliciosos productos para el desayuno hasta suntuosas cenas, hay algo para todos. Eso se siente muy lujoso. Debe crear una experiencia superior para los visitantes. Precisamente, un poco de indulgencia contribuye en gran medida a mejorar la satisfacción general. También contribuye a una estancia memorable. Después de todo, ¿a quién no le gusta que lo mimen? Lección 3. Compromiso con la forma física. Por lo general, hago ejercicio durante aproximadamente 1 hora cada día. Me ayuda a mantenerme en forma. Eso es encomiable. El ejercicio regular es vital para mantener la salud en general. De hecho, se ha convertido en una rutina que realmente disfruto. ¿Qué hay de ti? También intento incorporar la actividad física en mi vida diaria. Revitaliza mi mente y mi cuerpo. Excelente. ¿Qué actividades prefieres? Me gusta correr y hacer yoga. Ofrecen un gran equilibrio a mi régimen de ejercicios. Parece un enfoque completo. ¿Te parece que el yoga es particularmente relajante? Yo sí. Me ayuda a cultivar la atención plena y al mismo tiempo, a mejorar la flexibilidad. Es una combinación fantástica. Quizás debería unirme a ti en una sesión de yoga alguna vez. Lección 4. Aventuras en la clase de arte. Disfruto bastante de la clase de arte después de la escuela. Me proporciona una salida creativa. ¡Qué bonito! Supongo que tú y tus amigos os lo pasáis genial allí. Lo hacemos, a menudo, terminamos borrando las pizarras para el profesor, lo cual es bastante entretenido. Solo puedo imaginar lo divertido que debe ser. ¿Compites para ver quién puede borrar más rápido? De vez en cuando. A veces se convierte en una carrera divertida. Todo es diversión. Eso sí que suena delicioso, y debe contribuir a la camaradería entre tus amigos. Ciertamente. Fomenta un sentido de trabajo en equipo al abrazar nuestros líos artísticos. Me encanta cómo la creatividad puede llevar a momentos tan alegres. Cada pincelada o línea borrada provoca risas. Es bastante liberadora. Lección 5. Unidad en la diversidad. ¿Has notado la fuerza que proviene del trabajo conjunto de varios grupos étnicos? De hecho,
ya sean negros, hispanos, nativos americanos o cualquier otro grupo, cada uno aporta contribuciones únicas. Absolutamente. Es inspirador ver a las personas unidas a pesar de sus diversos orígenes. Exactamente. Cada cultura añade una capa rica a nuestras experiencias compartidas, como un tapiz colorido. Es crucial que celebremos estas diferencias, ya que mejoran la comprensión y la inclusión. Precisamente, cuando nos unimos creamos mayores oportunidades para todos, derribando barreras. Bien dicho. De hecho, la colaboración entre diversos grupos sienta las bases para un progreso significativo. Creo que la unidad fomenta la innovación, lo que nos permite abordar los desafíos de manera creativa. Juntos, podemos avanzar y crear un futuro en el que todos prosperen. Lección 6. Delicias tropicales. ¿Has visitado alguna vez una isla famosa por sus deliciosos mariscos y frutas tropicales frescas? Sí. Mi último viaje a una isla así fue simplemente impresionante. Los sabores eran extraordinarios. Solo puedo imaginarlo. La combinación de pescado fresco y frutas vibrantes debe haber sido deliciosa. Absolutamente. Hay algo mágico en probar la comida que se cosecha allí mismo en la isla. De hecho, es como si cada bocado contara una historia de sus orígenes. Además, el ambiente siempre es muy relajado en las islas, lo que mejora la experiencia gastronómica. Estoy de acuerdo. Cenar al aire libre con la brisa del mar es todo un placer. Sí. ¿Has probado algún plato específico que haya dejado una impresión duradera? El magi-magi a la parrilla estuvo fenomenal. Se combinó con una salsa tropical llena de sabor. Lección 7. Aceptar el cambio. ¿Alguna vez te has planteado cómo el cambio puede generar nuevas oportunidades? Absolutamente. El cambio a menudo abre el camino para el crecimiento y la realización personal. Es verdad. Muchos temen el cambio, pero puede ser un hermoso catalizador para la transformación. Sí, puede parecer abrumador, pero a menudo se convierte en un trampolín hacia mayores posibilidades. En el blanco, aceptar el cambio puede abrir puertas que no sabíamos que existían. Además, nos permite redefinir nuestros caminos y explorar territorios inexplorados. Exactamente. A veces, son los riesgos asumidos y los saltos de fe los que producen los resultados más gratificantes. No podría estar más de acuerdo. ¿Dirías que has aceptado cambios significativos en tu vida? Lo he hecho. Cada cambio me ha convertido en lo que soy hoy. Lección 8. La belleza de los parques. ¿Sabías que el parque se estableció en 1919? ¿De verdad? Parece que tiene una gran historia. ¿Qué tenía el sitio que inspiró su creación? Bueno, el río Colorado atraviesa tierras secas, y el parque sirve como un oasis vívido en medio de paisajes áridos. Eso debe ofrecer un gran contraste. Un santuario exuberante en medio de una tierra árida. Exactamente. Atrae tanto a los amantes de la naturaleza, como a los aventureros que buscan refugio del calor. Solo puedo imaginar lo hermoso que debe ser, especialmente durante las floraciones de flores silvestres. Sí, esos colores transforman el parque en la paleta vibrante de un pintor. Parece una escapada perfecta para alguien que busca tranquilidad.
Absolutamente. La naturaleza tiene una forma de revitalizar el espíritu, especialmente en entornos tan pintorescos. Lección 9. Cuestionando la curiosidad. ¿Alguna vez ha considerado la importancia de las preguntas que comienzan con quién? Ciertamente. Preguntas como ¿quién es esa chica del vestido azul? Pueden despertar la curiosidad y las discusiones. Absolutamente. Es fascinante cómo estas preguntas pueden conducir a narrativas más profundas. Sí, a menudo conducen a la exploración de las historias y las conexiones entre las personas. Y resalta la importancia de entender nuestro entorno y los personajes que lo rodean. Bien dicho. Cada persona tiene un viaje único que vale la pena conocer. Precisamente, refleja nuestro deseo intrínseco de conectarnos y relacionarnos con los demás. Las preguntas pueden ser el puente que une diferentes perspectivas. ¿Quién sabía que hacer una simple pregunta podría revelar un rico tapiz de vidas? Lección 10. Reflexiones médicas. ¿Sientes dolor en el pecho o fiebre? No, solo siento un cosquilleo en la garganta. Es bastante molesto. Eso suena incómodo. ¿Has probado algún remedio? He probado la miel y el té caliente, pero parece ser terco. Quizás una cucharada de jengibre pueda hacer el truco. Puede ser muy eficaz. Es una sugerencia espléndida. Voy a intentarlo. ¿Experimentas a menudo esas sensaciones durante los cambios de clima? A menudo. Mi cuerpo parece avisarme cuando hay un cambio, como una veleta. Toda una analogía creativa. Es como si tuvieras un barómetro incorporado. Lección 11. Charla técnica. ¿Llevas un portátil de 15 pulgadas? Sí, de hecho. Es mi compañero de confianza para el trabajo y el ocio. Tiene el tamaño perfecto para la portabilidad. ¿Tienes una bolsa específica para ello? Sí, tengo una funda protectora que lo protege de arañazos y golpes. Eso suena práctico. Es esencial salvaguardar una tecnología tan valiosa. De hecho, además la bolsa es elegante, lo cual es una ventaja adicional. Una situación en la que todos ganan. También me encantaría encontrar una bolsa moderna y funcional para mi tableta. Puede ser todo un desafío. ¿Has explorado las opciones en la tienda de tecnología local? Yo sí, pero a menudo las selecciones son sosas o demasiado caras. Lección 12. La vida en otros planetas. A menudo reflexiono sobre las condiciones necesarias para que la vida inteligente evolucione en este universo. Pensamiento fascinante. Parece muy improbable que ocurra en un solo planeta. De hecho, las probabilidades se discuten a menudo en los círculos científicos, ¿no crees? Sí. Plantea interrogantes sobre qué tan único es realmente nuestro planeta. ¿Cuál crees que es el factor más crítico para que la vida evolucione? ¿Quizás un clima estable y acceso a recursos esenciales como el agua? Puntos muy válidos. Parece que muchas condiciones deben alinearse perfectamente, como en un rompecabezas cósmico. De hecho. ¿Y si existiera vida inteligente en otros lugares, cómo serían? Uno solo puede imaginarlo. Podrían ser completamente diferentes a nosotros. Lección 13. Registro matutino. Buenos días. ¿Cómo dormiste anoche? Buenos días. He dormido bien, gracias por preguntar. ¿Qué hay de ti?
También dormí bastante bien. Parece que hoy es un buen comienzo. De hecho, un comienzo refrescante puede marcar la pauta para todo el día. Absolutamente. Siempre me parece que un buen día puede ofrecer infinitas posibilidades. Muy cierto. ¿Qué planes tienes para el día que viene? Tengo que hacer algunos recados. Quizás después me recompense con un café. Una idea espléndida. ¿Qué sabor prefieres? Disfruto de un café con leche con caramelo. Le da un toque dulce a mi día. Lección 14. El legado de Simpson. La famosa absolución de los Simpson fue más que un simple juicio por asesinato, ¿no cree? Absolutamente. Destacó las tensiones raciales que prevalecen en la sociedad. De hecho, el juicio se convirtió en un reflejo de los problemas sociales más importantes de la época. Sirvió como una visión inesperada del sistema judicial y sus implicaciones. El frenesí mediático que rodeó el juicio también fue algo bastante extraordinario. Exactamente. Fue como si el juicio se convirtiera en un fenómeno cultural. Y provocó vastas discusiones sobre las relaciones raciales en Estados Unidos. Sí, demostró lo estrechamente entrelazadas que pueden estar la justicia y las percepciones sociales. Incluso ahora, el juicio sirve como un importante estudio de caso en derecho y sociología. Lección 15. Fundamentos de conducción. Cuando se trata de aprender a conducir, es esencial practicar la aceleración y la reducción de la velocidad, ¿verdad? Absolutamente. Esas habilidades son fundamentales para cualquier conductor exitoso. Al principio, es bueno practicar la conducción en un espacio abierto grande como un estacionamiento vacío. Sí, proporciona un entorno seguro para dominar esas maniobras básicas. Recuerdo sentirme abrumada al principio, pero los espacios vacíos me ayudaron a ganar confianza. Ese es a menudo el caso. Todo el mundo comienza en alguna parte. Una vez que se dominan esos conceptos básicos, conducir en el tráfico se siente mucho menos intimidante. De hecho, la exposición gradual a calles concurridas puede mejorar las habilidades de conducción. ¿Qué consejos le darías a alguien que acaba de aprender a conducir? Lección 16. Naturaleza e historia. ¿Prefieres disfrutar de la belleza de la naturaleza o visitar sitios históricos? Disfruto de ambos. Sin embargo, me inclino por los sitios históricos. Por lo tanto, una combinación de ambos podría ofrecer lo mejor de ambos mundos. Absolutamente. Quizás lo ideal sería visitar ruinas antiguas rodeadas de paisajes impresionantes. Eso suena espléndido. Crea una conexión entre el pasado y el presente. Sí, la historia tiene una forma de dar forma a los paisajes, ¿no es así? Sin duda lo hace. Las historias detrás de cada monumento me intrigan. Y estar en lugares tan hermosos puede evocar una sensación de asombro por el tiempo. Estoy de acuerdo, la naturaleza y la historia juntas crean experiencias inolvidables. Lección 17. Escepticismo misterioso. Acabo de empezar a leer una novela de misterios sobre una persona desaparecida. Suena emocionante. Oh, ¿quién es el autor? Está escrito por un reconocido escritor de ficción policíaca. Tengo curiosidad. ¿Qué es lo que más te intriga de la trama? Los giros y vueltas me hacen adivinar. Cada página revela una nueva pista. Me encanta cuando una novela te mantiene en vilo.
Precisamente. El suspenso añade una capa emocionante a la narración. Suena intrigante. Tendré que leerlo cuando termines. Estaré encantado de prestártelo. Lección 18. Tradiciones de Acción de Gracias. Hoy en día, la tradición del Día de Acción de Gracias continúa con las familias que se reúnen para celebrar. De hecho, es una tradición conmovedora. ¿Participas en las festividades con tu familia? Ciertamente, nos reunimos para deleitarnos con un pájaro grande, normalmente un pavo, que todos esperan con ansias. La preparación del pavo es todo un trabajo de amor. ¿Con qué es lo que sueles servir? Por lo general tenemos relleno, puré de patatas y salsa de arándanos. Es una cornucopia de sabores. Suena delicioso. ¿Tienes alguna receta secreta que sigas? Yo sí, la receta de relleno de mi abuela es un preciado secreto familiar. Contiene hierbas que realmente dan un toque especial al plato. Me encantaría aprenderlo. Quizás podríamos tener una sesión de cocina juntos antes de las vacaciones. Una idea espléndida. Compartir recetas familiares es como transmitir una parte de nuestra cultura. Lección 19. Salidas ingeniosas. Planeo visitar una galería de arte este fin de semana. ¿Quieres unirte? Me encantaría. Las galerías tienen una forma de inspirar la creatividad. Absolutamente. ¿Te importa si también me uno a ti? En absoluto. Cuantos más, mejor. Podemos apreciar el arte juntos. Perfecto. Siempre es fascinante hablar sobre nuestras interpretaciones de las piezas. De hecho, el arte puede ser un magnífico catalizador para la conversación. Exactamente. ¿Tienes en mente un artista o una exposición en particular? Me gusta especialmente el arte impresionista. Hay algo mágico en esas pinceladas. Así. La forma en que capturan la luz y el movimiento es fascinante. Lección 20. Perspectivas de seguridad. ¿Conoces el papel de los perros de seguridad en el aeropuerto? Sí, son esenciales para detectar artículos ilegales, ¿verdad? Precisamente, su agudo sentido del olfato es un activo inestimable para mantener a los viajeros seguros. Es fascinante cómo pueden detectar sustancias que son indetectables para los sentidos humanos. Exactamente. Son como superhéroes con poderes extraordinarios. De hecho, yo diría que se merecen insignias honoríficas por su servicio. Absolutamente. Sus contribuciones no se reconocen la mayor parte del tiempo. Hace que uno aprecie el arduo trabajo y el entrenamiento que se dedica a estos increíbles perros. Muy cierto. Es sorprendente cómo una criatura puede ayudar a mantener la seguridad a una escala tan masiva. Lección 21. Exposiciones futuras. Para las próximas exposiciones, creo que es recomendable hacer los preparativos con antelación, ¿no es así? Absolutamente. Planificar con anticipación garantiza una experiencia más fluida para todos los involucrados. Es importante crear una atmósfera que refleje el tema de la exposición. De hecho, el ambiente marca la pauta, lo que permite a los visitantes participar plenamente. ¿Ha asistido a alguna exposición que le haya dejado una impresión duradera? Sí, recuerdo una feria de arte local que exhibía artistas comunitarios. La creatividad era contagiosa. ¡Qué maravilloso! Estos eventos fomentan las conexiones y permiten a los artistas compartir sus historias.
Exactamente, reduce las brechas y fomenta la colaboración entre los creativos. Parece vital apoyar a los artistas locales de maneras invaluables. Lección 22. Yard Sale Treasures. ¿Alguna vez has notado que los concesionarios a menudo se apresuran a vender antes que otros? Sí, seguro que quieren conseguir las mejores ofertas antes de desaparecer. Parece estratégico. El que madruga sin duda se lleva el gusano, ¿no crees? De acuerdo. De esa manera tienen la mejor selección para elegir. Tiene mucho sentido. Cada tesoro merece un ojo ansioso por encontrarlo. Muy bien. Es curioso cómo un poco de competencia puede generar tanto entusiasmo. Absolutamente. Nunca se sabe qué joyas le esperan en las pertenencias antiguas de alguien. Y a menudo, esas joyas ocultas pueden convertirse en preciados recuerdos. Exactamente. ¿Qué tal si programamos una aventura de venta de garaje para este fin de semana? Lección 23. Serenidad escandinava. ¿Has oído cómo se ven los países escandinavos hoy en día? Sí. Son reconocidas como naciones excepcionalmente amantes de la paz. Es bastante encomiable. ¿Cuáles son algunos de los factores que contribuyen a esta reputación? Creo que su fuerte enfoque en el bienestar social y la igualdad desempeña un papel importante. De hecho, el énfasis en la comunidad sobre la individualidad fomenta la armonía. Muy bien. Sus políticas progresistas crean un entorno de apoyo para todos. Además, la alta calidad de vida contribuye a una existencia pacífica. Absolutamente. Parece que cuando las personas están contentas, los conflictos son menos probables. Es una idea encantadora. Barrios arraigados en la compasión y la comprensión. Lección 24. Asistencia organizacional. ¿Necesita ayuda para organizar reuniones o citas? Eso sería increíblemente útil. A veces puede resultar abrumador coordinar todo. Lo entiendo perfectamente. Un horario bien estructurado marca la diferencia. De hecho, a menudo descubro que mi vida se vuelve caótica sin un plan sólido. ¿Qué herramientas o métodos suele emplear para la organización? Confío mucho en los calendarios digitales. Guardan todo en un solo lugar y me lo recuerdan. Gran elección. ¿Prefieres un enfoque más tradicional, como un planificador o un cuaderno? He probado ambas, pero creo que las herramientas digitales son más eficientes para mis necesidades. Bastante práctico. La posibilidad de establecer recordatorios es un salvavidas. Lección 25. La generosidad de la naturaleza. El monte Assiniboine y los impresionantes paisajes a lo largo de la frontera entre Alberta y Columbia Británica son cautivadores, ¿no crees? Absolutamente. Las 7 reservas atraen a más visitantes cada año por sus vistas asombrosas. De hecho, es notable cómo la naturaleza puede atraer a las personas a explorar su belleza. Muy cierto. Cada montaña parece tener una historia grabada en su rocoso rostro. Sí, hacer senderismo en áreas tan pintorescas debe ser como embarcarse en una gran aventura. Realmente lo es. El aire fresco y los impresionantes panoramas rejuvenecen el cuerpo y el espíritu. Podría pasarme días deambulando por esos senderos descubriendo nuevos lugares de interés. Yo también. La tranquilidad de la naturaleza proporciona un telón de fondo perfecto para la reflexión. Y no olvidemos la vida silvestre.
Cada rincón puede descubrir a sus propios y fascinantes habitantes. Lección 26. Fiesta de Acción de Gracias. ¿Estás entusiasmado con la próxima celebración del Día de Acción de Gracias? Absolutamente. Es un momento maravilloso para que las familias se reúnan. Por lo general, comemos un pájaro grande, ¿no es así? Sí, de hecho. El pavo es como la estrella del espectáculo. Debo decir que la preparación necesaria para cocinarlo puede ser toda una tarea. Precisamente. Mi familia debate a menudo sobre la mejor receta de relleno. Cada uno tiene su propia opinión. Ah, la batalla del relleno. ¿Es el pan de salvia o el pan tradicional el que gana? Es un tema polémico sin duda, pero al final, todos se van con el estómago lleno y el corazón feliz. Ahora, eso es lo que importa. Creo que el ingrediente secreto es siempre el amor. Bien dicho. Quizás cada uno de nosotros debería intentar traer un plato nuevo a la mesa este año. Lección 27. Búsqueda de apoyo. Cuando te encuentras con dificultades, ¿cómo sueles buscar ayuda? Por lo general, me comunico con familiares y amigos para que me apoyen. Es reconfortante saber que no estoy solo en mis dificultades. Eso suena sensato. La comunidad y la conexión pueden marcar una gran diferencia en tiempos difíciles. Absolutamente. A veces, un oído atento es todo lo que uno necesita para sentirse mejor. Cierto. Es esencial crear una red de apoyo, especialmente cuando se enfrentan desafíos. ¿Alguna vez ha dudado en ponerse en contacto con nosotros? Lo he hecho. Puede ser difícil admitir que necesitas ayuda, pero es una señal de fortaleza, no de debilidad. Bien dicho. Cada vez que me acerco, descubro que los amigos están más dispuestos a ayudar de lo que creía inicialmente. Sí, puede fomentar conexiones más profundas y fortalecer las relaciones. Lección 28. Servicio de habitaciones de lujo. Creo que la mayoría de los hoteles ofrecen servicio de habitaciones para una experiencia gastronómica acogedora. Sí, lo hacen. Permite a los huéspedes disfrutar de las comidas sin la molestia de disfrazarse. ¡Qué lujoso! ¿Qué tipo de platos te gusta pedir? Prefiero desayunar en la cama cuando viajo. Una taza de café caliente y bollería puede alegrar cualquier mañana. Eso suena delicioso. Hay algo especial en disfrutar del desayuno sin prisas. Absolutamente. Y para cenar, algo local siempre despierta mi interés. Gran enfoque. Es una forma maravillosa de explorar la cocina de la zona. Definitivamente. Además, la comodidad del servicio de habitaciones es difícil de superar después de un largo día de exploración. Muy cierto. Añade una capa de comodidad a la experiencia de viaje, ¿no es así? Lección 29. Excursiones de investigación. Las playas y las montañas ofrecen las opciones de escapada perfectas. Esa es una gran idea. También podemos investigar lo que ofrece cada ubicación. Buscaré las mejores playas para las puestas de sol y la relajación. Mientras tanto, encontraré emocionantes senderos de montaña para aventuras de senderismo. Perfecto. Juntos podemos crear un itinerario completo. Un plan maravilloso. Explorar nuevos lugares siempre es emocionante. ¿Qué pasa con los restaurantes locales? Probar nuevos alimentos es fundamental. Absolutamente. Cada región suele tener delicias culinarias únicas. ¿Crees que también deberíamos considerar visitar los sitios culturales locales?
Lección 30. Ordenar decisiones. Eso tiene sentido. ¿Qué haces con todas las cosas que ordenas? Por lo general, dono artículos que aún están en buenas condiciones. Una elección noble. Donar es siempre una acción encomiable. Estoy de acuerdo. Otros se benefician enormemente de lo que ya no necesitamos. ¿Alguna vez has intentado vender alguno de tus artículos en línea? De vez en cuando, puede ser bastante gratificante, pero también llevar mucho tiempo. Me lo imagino. Se puede encontrar un tesoro en lo que consideramos basura. Precisamente. El tesoro de otra persona está escondido en nuestro desorden. ¡Qué hermosa manera de practicar la sostenibilidad! Lección 31. Hallazgos únicos. A la hora de comprar, es fundamental buscar piezas únicas como esa. Lo entiendo perfectamente. Encontrar algo especial puede ser emocionante. Te da una sensación de individualidad, ¿no es así? Absolutamente. Un objeto único cuenta una historia en sí mismo. Es como descubrir tesoros escondidos que esperan tu admiración. Exactamente. Y cada pieza añade carácter a tu colección. Siempre me siento realizado cuando veo algo raro. La satisfacción es incomparable. ¿Qué objetos únicos has encontrado? Una vez encontré una máquina de escribir antigua con una historia fascinante. Lección 32. Los beneficios del monopolio. Ese modelo de negocio genera ganancias muy altas porque tienen el monopolio del mercado del hockey. Podrían limitar la venta y el intercambio de jugadores cuando fuera necesario. Parece un poco injusto para los jugadores, ¿no? Sin duda es una situación compleja, que equilibra las ganancias y la equidad. El control sobre los jugadores también puede llevar a contratos inflados. Exactamente. El talento de los jugadores suele quedar atrapado en esos acuerdos. Hace que uno se pregunte acerca de la ética de esos monopolios. Los beneficios no deben ir en detrimento de la equidad. Quizás se necesiten nuevas regulaciones para nivelar el campo de juego. Lección 33. Dinámica departamental. ¿En qué departamento trabajas? Estoy en el departamento de finanzas. ¿Cómo disfrutas de tu papel? Estoy en marketing y es bastante dinámico. El marketing debe ser emocionante. Tantas oportunidades creativas. De hecho, cada campaña se siente como una nueva aventura. Eso suena gratificante. ¿Cuál ha sido tu campaña más exitosa? Lanzamos un producto con un anuncio llamativo y obtuvimos resultados fantásticos. Una gran estrategia de marketing siempre marca la diferencia. Sí, los números pueden ser muy interesantes al igual que en el mundo de las finanzas. Lección 34. Alimentación saludable. Creo que deberíamos incorporar más comidas de origen vegetal en nuestras dietas. Eso es impresionante. Pueden ser tan deliciosos y nutritivos. Exactamente. Hay innumerables recetas para explorar. Además, promueven una mejor salud y son respetuosos con el medio ambiente. Es una situación en la que todos ganan. ¿Qué has probado recientemente? Hice una deliciosa ensalada de garbanzos con muchas verduras coloridas. Eso suena vibrante y satisfactorio. Estoy intrigado. Estoy feliz de compartir la receta. ¿Qué hay de ti? Hace poco probé un curry de lentejas que me dejó boquiabierto.
Lección 35. Vidas distraídas. Eso es cierto. Nos estamos perdiendo muchas cosas debido a nuestro constante desplazamiento. Es bastante alarmante cómo nos quedamos pegados a nuestras pantallas. ¿Verdad? A menudo nos olvidamos de apreciar el mundo que nos rodea. De hecho, sin embargo, puede ser difícil dejar el hábito. ¿Quizás deberíamos reservar horas designadas sin pantallas? Una idea maravillosa. Podría cumplir mejor con nuestros compromisos sociales. Sí, volver a conectarse en persona puede traer de vuelta momentos genuinos. Absolutamente. Planifiquemos algunas salidas fuera de nuestras pantallas. Imagina las historias que crearemos sin teléfonos.